Ok, vamos a continuar con la clase, chicos. Muy buenas tardes. Entonces, nomás repasando, ¿sí? Eh, esta unidad es de análisis de fuerzas y fuerzas es únicamente las tres leyes de Newton, ¿sí? Entonces, nomás pongo esto de repaso, ¿no? Entonces, principio de la inercia es todo objeto o todo cuerpo que tiene un estado busca mantenerlo. O sea, se resiste al cambio de estado. ¿Cuáles son los dos tipos de estado? Movimiento o reposo. Por eso, como te dije, tú vas avanzando en un carro y frenas y te vas hacia adelante. Porque tú estabas en tu dinamismo, ¿no? Estabas en tu movimiento hacia adelante. Y al frenar el coche, no tú, te terminas yendo para adelante porque tú como cuerpo no quiere cambiar de estado, ¿sí? Y va a seguir para adelante, ¿sí? Entonces, principio de la inercia. Y mientras más masa, mayor inercia. Eso lo habíamos comentado. El principio de superposición es que si yo quiero saber qué es lo que pasa en algo, tengo que sumar todas las fuerzas afectando un sistema físico. Oye, se movió para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Bueno, tienes que hacer la sumatoria de fuerzas. La segunda ley es una expresión matemática. Fuerza es igual a ma. Bien fácil, la única fórmula de todo esto, ¿sí? Y el principio de acción-reacción. Para cada fuerza hay una fuerza que se genera en sentido contrario con la misma magnitud. Eso causa el equilibrio de las cosas. Este principio es el principio básicamente de cómo todo tiende al equilibrio, ¿sí? Entonces, si se aplica una fuerza, se genera otra, siempre. Entonces, en esta sección de la tercera ley, vamos a hablar de fricción, porque es la reacción de un movimiento. Si yo voy a dar un paso para moverme, la fricción de mi tenis contra el suelo hace que no me resbale, se detenga el tenis, la fuerza que yo le apliqué hace que avance el otro pie. Porque imagínate que yo pusiera el tenis y no era fricción, se me resbalaría el pie, ¿sí? Y me caería. La fricción, la, la segunda fuerza es la que crea el movimiento, ¿sí? Entonces, la fricción es vital para todo, en su debido momento, en su debido forma, tiempo y todo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de fricción, una que es estática y otra que es cinética, ¿sí? Entonces, ahorita le voy a explicar estas dos. Y la otra fuerza que se va a introducir debido al principio de acción-reacción es la fuerza normal. Si yo dejo un libro sobre una mesa, la fuerza gravitacional mg va hacia abajo. Pero la mesa genera una reacción, una segunda fuerza. Primera fuerza, segunda fuerza. Esa fuerza va hacia arriba, que es lo que aplica la mesa para el libro y hace que el libro no se caiga, no atraviesa la mesa y llega hasta el núcleo de la Tierra. Siempre hay una fuerza contraria, siempre. Si no existiera este principio, no habría nada. Entonces, la fricción, nos vamos a dedicar a la fricción. Estas dos cosas las vamos a agregar, fricción y fuerza normal, a nuestro principio de superposición. Entonces, un ejemplo. Yo tengo una caja. Esta caja tiene una fuerza gravitacional, o sea, un mg que va hacia abajo, porque esto tiene una masa, ¿sí? En consecuencia, la superficie donde está genera una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud que se le está aplicando y es la fuerza normal. Y por eso la caja no se mueve. Porque si no existiera esta caja normal, pues entonces se caería, ¿sí? Entonces tú dices, oye, profe, pero es obvio que no se va a caer la caja. Pues sí, ¿verdad? Eso es obvio porque tú lo ves en la vida diaria, pero no es obvio a nivel matemáticas. Entonces, ¿por qué no se cae? Bueno, porque todo objeto, sea una cajita, sea una mesa, una repisa, cualquier superficie,
cualquier cosa hecha por átomos y moléculas de manera macroscópica hacia gran escala, cuando tú le aplicas una fuerza, te la regresa. Por eso cuando pegas, te duele. Por eso puedes hacer lagartijas. Por eso puedes empujar el suelo y que el suelo te empuje a ti, por eso te levantas y no terminas pues, perforando el suelo, ¿no? Entonces, aquí me dice que la fuerza de fricción es igual a cero, porque la fuerza de fricción nomás va a existir cuando existe el movimiento. Y ahorita no hay movimiento. Entonces, en este escenario B, chécate, se aplica una fuerza hacia el lado negativo de las X, una fuerza. En consecuencia, se genera una fricción S. Esta S es por inglés, que se llama estática, ¿sí? Fuerza de fricción estática. Entonces, esta fuerza de fricción estática es cuando no se puede mover. Tú quieres mover una roca, imagínate algo así grande, una roca grande, y no la puedes mover porque está llena de piquitos que están enterrados en la tierra. Y tú la intentas mover y dices, híjole, si no tuviera esos piquitos enterrados en la tierra, se la podría mover fácil, ¿sí? Entonces, esta fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción que se genera con la superficie donde está el objeto y que impide su movimiento antes de que se mueva, ¿sí? Tú quieres empujar a alguien y que ese alguien se caiga, pues sus tenis están generando una fuerza de fricción con el suelo, ¿no? Entonces, si la persona se queda tiesa, tú intentas empujar, al principio no se va a mover. Ya cuando venciste la fuerza de fricción estática, se va a empezar a arrastrar con una fuerza de fricción cinética, que es la de movimiento. Entonces siempre va a haber una fuerza de fricción ahí, estática cuando se aplica una fuerza. Si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción estática, si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción estática, se va a mover. Y en consecuencia, en este escenario, me genera una aceleración hacia donde está la fuerza que ganó. Aquí, la fuerza no es mayor que la fuerza de fricción estática y no se está moviendo. Aquí, la fuerza dibujada con un vector más amplio de magnitud, aquí tiene esta longitud, aquí tiene mayor longitud, o sea, es más grande este vector de fuerza, se aplica, vence a la fuerza de fricción estática, se empieza a generar una aceleración y otra vez por la superficie y por el objeto hay una fuerza de fricción siempre, pero ahora cinética. Entonces, eh, y pues también eso en consecuencia puede generar una, o sea, pues si hay aceleración, hay una velocidad, ¿no? Entonces la fuerza normal siempre siguió estando porque siempre está tocando el suelo y la fuerza de gravedad sigue existiendo pues porque el objeto tiene una masa, ¿no? Entonces la fricción se debe a las superficies. Dependiendo de cada superficie, es, es la fricción que va a existir. Si fuera una superficie no tan lisa, pues su fricción va a ser mayor. Si su superficie es muy lisa, su fricción va a ser menor. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar a qué me refiero con la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Entonces, cuando yo quiero mover un objeto, me cuesta un chorro. Acuérdate, principio de inercia. Me cuesta un chorro empezarlo a mover. Pero hay un valor máximo de la fuerza de fricción estática. Que si lo vences, puedes empezar a mover el objeto y te va a costar menos, ¿verdad que sí? Como te había dicho, tú quieres mover una roca, está bien pesada y te cuesta un chorro empezar a moverla. Tienes que vencer esa fricción estática. La empiezas a mover y está empezando a rodar y como quiera tiene fricción, pero es muchísimo menor que cuando la querías mover. Ya está en movimiento y dices, pum, se baja la fricción y se mantiene relativamente constante la fricción estática. Te puse el ejemplo también del carro. Un carro lo quieres empezar a mover y te cuesta. Rompes la barrera de la fricción estática porque la fuerza que aplicaste es mayor. Baja esa fuerza de fricción a la fricción cinética porque es más baja y ya puedes mover el carro así en neutral, sin tanto show, sin tanto problema.
¿sí? Lo puedes mover y se va a ir moviendo y no te cuesta tanta fuerza. Entonces hay dos fuerzas. Cuando aplicas una fuerza, hay dos fricciones. La estática, que si la vences, se mueve, y la cinética, que es la que va con el movimiento. La fuerza de fricción estática siempre va a ser mayor que la cinética. ¿Ok? Sus fórmulas son estas. Fácil, que son básicamente la misma. ¿Qué es este mu s y este mu k? Bueno, pues es el coeficiente de fricción que existe entre las superficies y se puede medir, sí, se puede medir, así de sencillo. De que la superficie esta, ¿qué coeficiente de fricción tiene? Ah, 0,58. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la fuerza normal? La calculo, la multiplico por ese coeficiente y me da la fuerza de fricción estática máxima o la fuerza de fricción cinética. Como- obviamente este mu s y este mu k varían. Aquí está muy alto, aquí está muy bajo, ¿sí? Varían. Siempre esta fuerza estática va a ser mayor que esta. Entonces, pues ahí la novedad. Vamos a ver cómo se aplica esto a un problema, ¿sí? Dice, la mesita de noche de una alcoba, súper innecesario, pero bueno, con masa de 45 gramos, incluidos cajones y ropa, descansa sobre el piso. Si el coeficiente de fricción estática entre la mesita y el piso es de 0,45, ¿cuál es la magnitud de la fuerza horizontal, o sea, X mínima, que una persona debe aplicar para que la mesita empiece a moverse? O sea, tú quieres cambiar la mesa de lugar, ¿y cuál es la fuerza mínima que debes de aplicar para que se empiece a mover? Inciso B. Si los cajones y la ropa con masa de 17 kilogramos se sacan antes de empujar la mesa, ¿cuál es la nueva magnitud mínima? Perfecto. Entonces, mi masa original es de 45 kilogramos, mi coeficiente de fricción estática de la mesa con el piso es de 0,45. Me están pidiendo, ahí también me dan esta información, después la masa prima, o sea, una masa transformada, se le quitan 17 kilogramos y me quedan 28. En el primero están pidiendo cuál es la fuerza horizontal, o sea, en X mínima para que se pueda mover, y la fuerza de fricción horizontal, la fuerza que uno debe aplicar en X para que también se pueda mover contemplando ahora esta nueva masa. Evidentemente tiene que ser menor porque la masa es menor, así que ocupas menos fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi... Siempre dibuja en tu libreta tu sistema de fuerzas. Oye, yo quiero elegir que la fuerza se aplica para el lado derecho de las X. Muy bien. Yo quiero aplicar que la fuerza se pone para el lado izquierdo de las X. ¿Chido? Sí, no importa. O sea, a nadie le importa, no importa. Mientras respetes los signos, todo está bien. Si la fuerza se mueve para allá, pues, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que tienes que considerar? Que siempre la fuerza de fricción estática tiene que ser de signo contrario a la fuerza aplicada. La fuerza normal tiene que ser en signo contrario a la otra fuerza aplicada. ¿Sí? Esto siempre deben de ser inversos, contrarios. No importa para dónde lo pongas, pero yo siempre voy a poner que la fuerza va para la derecha, las X, y la fuerza de fricción pues va para la izquierda, ¿sí? Entonces me están pidiendo cuál es la magnitud de la fuerza horizontal, qué fuerza, qué F debo aplicar para que se pueda mover mínimo. Para que eso se cumpla, debo de saber cuál es la fuerza de fricción estática y que la fuerza aplicada sea igual, cuando mínimo, para que se empiece a mover. ¿Me entiendes? ¿Qué tal si la fuerza aplicada es menor que la fuerza de fricción? Pues no se mueve. Bueno, pero ¿qué tal si son iguales? A partir de ahí se puede empezar a mover, ¿sí? Entonces, pongo mis, todas las fuerzas en X. Yo quiero que se mueva, por lo tanto le pongo MA, ¿ok? No quiero que se mueva, le pongo que aquí, que es igual a cero. Pero ahorita sí, quiero que se mueva MA. Entonces, tengo eso, la fuerza va para la derecha, positiva. La fuerza para la izquierda, negativo. Es igual a MA. Muy bien. Entonces, y mi sumatoria de fuerzas en Y, F
porque pues evidentemente tiene un peso, pues se genera una fuerza normal, va para arriba, y este peso SMG pues va para abajo. ¿Se está moviendo en Y? O sea, ¿está cambiando su altura? Pues no, pues es igual a cero, no tiene aceleración, ¿sí? Como no hay un cambio de posición, pues tampoco hay una aceleración que lo haga, ¿no? Entonces, en Y casi siempre va a ser igual a cero. Entonces yo despejo esta fuerza normal, es igual a mg. Entonces esto lo sustituyo aquí. Fn, Fn es igual a mg y lo sustituyo. La fuerza aplicada menos la fuerza estática máxima, que es igual a mu s por mg es igual a ma. ¿Sí? Entonces, pero estoy trabajando con la fuerza de fricción estática, ¿ok? Y, y yo quiero saber cuál es la fuerza mínima aplicada para que a partir de ahí se empiece a mover. Entonces yo hago que esto sea igual a cero, porque yo quiero resolver que la fuerza aplicada sea igual, al pasar este sumando, sea igual que la fuerza de fricción estática. Que la fuerza aplicada sea igual que la fuerza estática. Cuando tú vences eso, haz de cuenta que puede llegar un ratoncito, darle un besito y se va a empezar a mover, ¿sí? Cuando tú vences ese umbral, cualquier cosita va a empezar a que se mueva, lento pero se mueve. Entonces hago que esto igual sea cero, porque quiero encontrar el valor mínimo. ¿Qué pasa si lo hubiera dejado MA? Pues no puedo resolver nada, pues porque no conozco la aceleración. La puedo sacar, ¿verdad? De otras maneras, con las fórmulas del pasadas, pero ahorita no va a ser el caso. Entonces yo sustituyo mu s, que es 0.45, m es 45 kilogramos, g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, hago la multiplicación, resuelvo, paso sumando al otro lado y me da que es igual a 198. Ese es el valor mínimo que debe tener la fuerza para que se empiece, para que venza la fuerza estática y después se empiece a generar la fuerza de fricción cinética de movimiento. Entonces, ¿no lo entendiste? Piénsalo bien, repásalo bien y lo harás. Después tú resuelve pues cómo varía si ahora la masa vale 28 kilogramos y te debe de dar algo así, 120, ¿sí? Entonces 120 newtons. Entonces definitivamente pues ocupa una fuerza menor para mover una masa menor. Bien, entonces en el siguiente problema el libro nos pone un párrafo brutal. Dice los misterios de las piedras que se deslizan. En la remota playa de lo que sea, en California, en ocasiones las piedras dejan marcas bastante visibles en el piso del desierto, como si las piedras migraran. Durante años hubo una gran curiosidad de saber por qué se movían las piedras, y una explicación eran los fuertes vientos que se presentaban durante aguaceros ocasionales. Arrastraban a las piedras sobre el terreno suavizado por la lluvia. Cuando el desierto se secaba, las marcas que dejaban las piedras tras de sí quedaban tan duras como si fueran horneadas. Entonces, de acuerdo con las mediciones hechas, el coeficiente de fricción cinética entre las piedras y la superficie húmeda de la playa es aproximadamente 0.80. ¿Qué fuerza horizontal debe actuar sobre una piedra de 20 kilogramos para mantener el movimiento de la piedra una vez que la ráfaga de viento ha hecho que empezara a moverse? Dios mío, ¿qué fuerza horizontal debe actuar sobre una piedra de 20 kilogramos para mantener el movimiento? O sea, ya estoy hablando de movimiento continuo, ¿sí? O sea, ya estoy empezando a hablar de eh, esta miuca, la superficie húmeda de la playa es el fricción cinética, el coeficiente de fricción cinética, 0.80, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa fuerza que yo ocupo para que se empiece a mover? Así más o menos se ven las piedras, ¿sí?
Entonces, primera cosa, tú dibujas tu sistema y escribes tus dos sumatorias de fuerzas. Sumatoria en X. Ah, la fuerza va para la derecha, la fricción cinética va para la izquierda. ¿Está en movimiento? Sí, ponle MA. ¿No está en movimiento? Ponle cero. Están diciendo que sí se está moviendo, pues ponle MA. La fuerza normal menos el peso. ¿Se está moviendo en Y? No, solamente en X. Entonces, pues continúo. Vamos a nomás a leer un poco, nomás déjenme volver a leer. ¿Qué fuerza horizontal debe actuar sobre una piedra para mantener el movimiento de la piedra una vez que la ráfaga de viento haya hecho que empezara a moverse? Ok, bueno, muy bien. ¿Cuánto vale la fricción cinética? Mu K por fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Mg. Lo ponemos ahí. Entonces yo encuentro mi fuerza, ¿sí? Despejándola. Me sale que es 160 newtons. Es la fuerza que debe de tener para que tenga un movimiento constante cuando mínimo, ¿sí? Sencillo. Luego, una persona empuja horizontalmente con una fuerza de 220 newtons sobre una caja de 55 kilogramos para moverla en un piso horizontal. El coeficiente de fricción cinética es de 0.35. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción y la aceleración de la caja? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción y la aceleración de la caja? Una vez más ponemos nuestro sistema dibujado de fuerzas. Bien repetitivo que es esto. Mi sumatoria de fuerzas. Súper repetitivo que es esto. ¿Sí? Y me están pidiendo cuál es la fuerza de fricción. Es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Ah, pues mu k por la fuerza normal. eh, Esto es igual a mu k por mg. Sí, eso ya me lo sé de memoria. ¿Sí? Y empiezo a sustituirlo. ¿Sí? Eso me da 0.35, la fuerza, la masa es de 55 kilogramos, 0.98 pues es G y me da un valor de 190 newtons. Es lo que debe de valer la fuerza de fricción. ¿Sí? Esta es la magnitud de la fuerza de fricción. Entonces, si te piden cuál es la dirección, ¿qué vas a poner? ¿Cuál es la magnitud o que te lo pongan en notación vectorial la fuerza de fricción? Pues tú vas a poner menos 190 newtons en I, ¿sí? Que no se te olvide eso. Menos 190 newtons en I. Va. Entonces, ahora que yo ya sé cuánto vale eso, despejo A. Así de sencillo. Despejo A. Paso la M multiplicando ambos lados de la ecuación, ¿sí? Aquí está multiplicando, la paso dividiendo para acá, fuerza entre M, aquí se va la M, y sustituyo los valores, porque yo ya sé cuál es la fuerza que yo aplico, ¿sí? 220, conozco la fuerza de fricción 190, ¿sí? Sustituyo todos los valores me doy cuenta que la aceleración es de 0.56 metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Entonces, pues aquí nomás te pongo que la fuerza aplicada pues tiene que ser mayor que la fuerza de fricción, si no, no se va a mover. ¿Cuál fue la fuerza de fricción? 190. ¿Cuál fue la fuerza aplicada? 220. Con eso confirmamos que se está moviendo. Si la fuerza aplicada es menor que la fuerza de fricción, pues no se va a mover. Debes de tener eso ahí como que presente y al tiro con eso. Entonces dice, un jugador de béisbol con una masa de
79 kilogramos se barre en segunda base. Es retardado por una fuerza de fricción de magnitud de 470 newtons. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética, μk, entre el jugador y el terreno? Entonces, pues tengo la masa, tengo la fuerza de fricción aplicada y me ponen μk. Dibujo mi sistema de fuerzas. ¿Sí? La fuerza aquí va hacia la izquierda y la fricción va hacia la derecha. ¿Sí? Pongo mi sumatoria de fuerzas en Y, encuentro que la fuerza normal vale eso, y mi fuerza de fricción cinética tiene esta expresión matemática. Despejo mi coeficiente de fricción, está multiplicando la fuerza normal, la paso dividiendo, encuentro los valores, así de sencillos, y me sale que es 0.61. Así de simple, chicos. Aquí ya se pone buena la cosa. Estos son los problemas como que más de verdad, ¿no? Que vamos a estar viendo. Entonces dice, un bloque de 3.5 kilogramos es empujado a lo largo de un piso horizontal por una fuerza F de magnitud de 15 newtons, en un ángulo de 40, con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el piso es de 0.25. Calcule las magnitudes de A, la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre el bloque, e inciso B, la aceleración del bloque. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Dibujar mi sistema de fuerzas, ¿sí? Este fue el que yo dibujé. Aquí podemos ver la fricción va hacia la izquierda, lo que vale. La fuerza normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, y me doy cuenta que mi fuerza aplicada, que vale 15 newtons, esa es mi magnitud, mi hipotenusa, pues está inclinada, por lo tanto tiene componentes. Ahora hay una fuerza extra en Y, F de Y. Y la fuerza en X es F de X. ¿Sí? Ten mucho cuidado y el ángulo ahora es de 40. Entonces, ¿cómo queda mi sumatoria de fuerzas? Bueno, en X es mi fuerza en X, F coseno de teta, menos mi fuerza de fricción es igual a MA, y en Y me queda que la fuerza normal menos el peso menos F de Y es igual a cero porque no cambia de altura. Entonces, todo eso sale de ahí, del dibujo este original. Entonces, ¿a mí qué es lo que me están pidiendo? Bueno, me están pidiendo la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre el bloque. Ok, ok, ok. Fuerza de fricción. Entonces, aquí está. Fuerza normal menos mg menos fuerza por seno de teta. Ok. Yo voy a despejar fuerza normal porque fuerza normal es lo que hemos estado haciendo. Antes valía nomás mg, ahora vale algo más. Y esa fuerza normal va aquí, en la expresión matemática de fuerza de fricción cinética. Despejo, pongo todos los valores y me da 44. Lo sustituyo y me da 11. Eso es lo que vale la fuerza de fricción cinética que ejerce el piso sobre el objeto. Y que me digas también cuál es la aceleración del bloque. Esto lo tengo con la fuerza en X. Tengo esa fórmula. Ya tengo yo todos los valores. ¿Sí? Despejo A y sustituyo. Hago trabajo de calculadora y encuentro la aceleración. Fácil, fácil, fácil. Ok, una disculpa. En un juego de tejos, no sé qué es eso, en el dormitorio los estudiantes enloquecidos, Dios mío, por los exámenes finales, usan una escoba para empujar un libro de cálculo por el pasillo del dormitorio. Como que están jugando hockey, ¿no? Si un libro de 3.5 kilogramos es empujado desde el reposo una distancia de 0.90 metros, ah cabrón, me ponen distancias, eso es nuevo.
por una fuerza horizontal de 25 newtons que ejerce la escoba y luego tiene una rapidez, o sea, una velocidad de manera escalar de 1.6 metros sobre segundo. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el libro y el piso? Ok, ¿y por qué fregados me dan una velocidad y un desplazamiento en X? Bueno, haz tu dibujo de fuerzas y pon tu sumatoria de fuerzas, ¿sí? La primera es mi sumatoria de fuerzas en X y mi segunda es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, pues ya teniendo eso, busco lo que quiero. Es este mu k que me están pidiendo. Entonces, pero yo no tengo aceleración, pero la puedes sacar con las fórmulas de antes. Esas fórmulas siguen siendo válidas en toda tu vida. Entonces, yo ya tengo mi desplazamiento en X, tengo la velocidad, despejo A, encuentro el valor de A, que es este, lo sustituyo y despejo para mu k y me da este valor. ¿Sí? Aquí me la cambiaron y ocupo una expresión de la unidad pasada. ¿Sí? Esto fue relativamente nuevo. Bien, entonces, ahora dice, un bloque de 2.5 kilogramos está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Primero nos está moviendo. Dice, una fuerza horizontal F de 6 newtons y una fuerza vertical P se aplican luego al bloque, o sea, luego de estar en reposo. Los coeficientes de fricción entre el bloque y la superficie son de para estática 0.40 y para cinética 0.25. Determine la magnitud de la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque si la magnitud de P es 0.8 newtons. Digo 8 newtons, 10 newtons y 12 newtons. Determine la fuerza de fricción. No te están diciendo cuál, si la estática o la cinética. Nomás te dicen determina la fuerza de fricción. Aquí yo le puse estática, pero pues está mal, porque no me lo especifican. Entonces, una vez más, hago mi diagrama de fuerzas, que se ve así. La fuerza menos la fuerza de fricción es igual a una masa por aceleración. La fuerza aplicada más la fuerza normal menos el peso es igual a cero. Entonces, yo tengo que sacar para las tres. Para las tres. Entonces empiezo por la primera. ¿Cuál es la fuerza normal de la primera? Bueno, pues despejo la fuerza normal, que es 2.5, 9.8, lo que es esta masa, menos los 8 newtons de P, ¿sí? Y yo despejé la fuerza normal y me da un total de 16.5. Eso lo sustituyo y me da que la fuerza estática es 6.6, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Mm, 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 mm. Espera. Si hay una fuerza horizontal F de 6 y ahora una vertical de 8. Muy bien. Entonces, se va a mover el bloque. O sea, chécate, la fuerza que tiene el valor horizontal es de 6. Varía la fuerza horizontal que se le aplica. Y queremos que se mueva para la derecha. Entonces se le aplicó una fuerza de 6 y la fuerza estática es de 6.6. ¿Se movió? No. Así que no ocupamos sacar la fricción cinética, pues porque ni siquiera se mueve. Vamos a afectarlo para 10 newtons. ¿Sí? Encuentro una nueva fuerza normal, cambiando 8 por 10, 14.5. Y encuentro que la fuerza de fricción estática es 5.8. Si la fuerza que se aplica es 6, ya se puede mover y la nueva fricción cinética es 3.6. Hago lo mismo con el otro valor, encuentro la fuerza normal es 12.5 newtons, sustituyo y encuentro los ambos valores, porque ambos valores de la fuerza de fricción estática son menores que
la fuerza aplicada en X, por lo tanto se va a empezar a mover el objeto. ¿Ok? No olvides nada de eso.